Continuamos con la segunda parte de nuestra sesión de marketing agroindustrial. A continuación vamos a analizar la cadena de valor o cadena productiva o cadena de transferencia, los actores y sus funciones en estas cadenas, así como sus representaciones más específicas. Recordemos que en alguna medida el marketing está determinado en alguna medida, si no en gran medida, por las relaciones que se dan entre el mercado, el consumo y sus actores. En esas relaciones, pues los elementos o actores más importantes son los que demandan los productos, es decir, los clientes, usuarios o consumidores, y estos, a su vez, en alguna medida son beneficiarios de esos beneficios, atributos y satisfactores que les entregamos. En este sentido, el consumo a satisfacer dependerá, según algunos patrones de consumo, que en alguna medida fueron definidos en su momento en la escala o jerarquía de las necesidades del señor Abraham Maslow. Esas necesidades, esos deseos, esas expectativas y experiencias se derivan de la naturaleza humana y deben ser los que, en alguna medida, se convierten en elementos a satisfacer. Si entregamos unos beneficios, atributos y satisfactores que colmen esas necesidades, que colmen esos deseos, que colmen esas expectativas, que conviertan en experiencias gratificantes para esos consumidores, beneficiarios, usuarios, en alguna medida tendremos, por supuesto, en reciprocidad, no solo la demanda satisfecha, sino el aumento de esa demanda, ya que ellos en alguna medida se pueden convertir en prescriptores de nuestros productos o referentes o referenciadores de los productos que estamos colocando en el mercado. De ahí que el caballito de batalla en términos de la combinación del marketing mix, esto es, del producto, el precio, la distribución y la promoción, son colocar en una amplia forma, en una forma más detallada y específica, beneficios, atributos y satisfactores que colmen, por supuesto, esas categorías de necesidad, de deseo, de expectativa y de experiencia. He sido reiterativo en la medida en que ese elemento sustancial de consumo está dado por la reciprocidad que se presenta dentro de estos. Cuando hablo de reciprocidad es que cuando se ha colmado la necesidad, el deseo, la expectativa o la experiencia, pues el hábito de recompra, vuelvo y hago énfasis, se va a repetir en alguna medida, inclusive más allá de factores relevantes en economías como la nuestra, inclusive más allá del mismo precio. A veces un producto nos gusta tanto que, a pesar de no tipificar como consumidores opcionales del mismo, pues podemos en alguna medida a veces demandarlo, sin ser consumidores potenciales, o sea que tengamos la capacidad de pago del mismo, podemos llegar y acceder a este producto, inclusive atendiendo al uso de otros productos, por ejemplo, el uso de productos de tipo financiero para tener acceso a productos de gran valía. Entonces mucha atención porque ese elemento sustantivo del marketing cobra mayor relevancia cuando brindo beneficios o valores agregados que garantizan ese hábito de recompra, y culturalmente pues tenemos una oportunidad de posicionarnos en la mente de los consumidores, llegar a su top of mind y obtener un reconocimiento que posteriormente reconocemos como posicionamiento, independientemente de otros elementos que son sustanciales para el desarrollo de una ampliación de la demanda o de una mayor participación en el mercado.
Cuando hago ese análisis parto de la perspectiva específica del objeto de estudio en nuestro caso. Y es que encontramos elementos filosóficos de desarrollo económico, de desarrollo disciplinar, que no solo son comunes, sino que son nuestro objeto de estudio en el desarrollo profesional en el cual estamos. Es por eso que vamos a estudiar algunas definiciones o conceptualizaciones en el sentido literal de nuestro objeto de estudio. Y esta es una construcción epistemológica que se adiciona a la hecha desde la perspectiva de la agroindustria en la parte número 1. Podemos definir inicialmente las cadenas de valor, las cadenas productivas o las cadenas de transferencia, inclusive en términos sinónimos, pero podemos hacer una diferenciación. Alguien habla de la cadena agroindustrial, otros hablarán de la cadena agroalimentaria en esa taxonomía que analizábamos anteriormente. Al pensar esto, o al definirlo conceptualmente, decimos que la cadena de valor, la cadena productiva o la cadena de transferencia agroindustrial es el proceso de producción, en primera instancia, y distribución de bienes, productos o servicios cuyos insumos provienen del sector agropecuario, forestal, pesquero o biológico, y servirán de insumo o materia prima para la elaboración de un producto o de unos productos intermedios o finales, integrando los insumos, la tecnología y la mano de obra, por supuesto, de otros sectores económicos. El eje central, ¿sí?, de esa cadena agroindustrial es la producción, la transformación, ¿sí?, la intervención, ¿sí?, en esos productos que son finales en alguna medida o que pueden ser intermedios, como habíamos dicho anteriormente. Y dentro de esos productos de cadena agroindustrial, inicialmente en este caso alimentaria, podríamos colocar unos ejemplos. El caso de la mora, por supuesto que es de origen agrícola. En una presentación de mermelada o de mermelada refresco o de torta de mora, como bien intermedio de estas industrias una vez se ha transformado en concentrado. Fíjense, ahí tiene las dos orientaciones, como bien intermedio o como producto final. También encontramos la caña como combustible, bien intermedio para otros procesos productivos o insumo, o para el consumo humano cuando la convertimos en edulcorante, o sea, en azúcar. Y de origen pecuario encontramos la carne como bien intermedio, es decir, constituida en insumo de bienes intermedios, o la podemos encontrar como producto final, como salchicha, como hamburguesa, para el consumo de los hogares. Dentro de estos productos, pues podríamos tipificar también el caso de los de origen pesquero, que pueden ser fruto de cultivo o que pueden ser fruto de extracción, ¿sí? Por ejemplo, una lata de sardinas, después de haber sido procesada, pues tiene el valor agregado de la agroindustria, ¿no? En caso de que se pesque y se entregue directamente del productor al consumidor, pues tendrá otra naturaleza, es de un producto final. Y inicialmente en el caso de la sardina, pues es un insumo inicial unido a la lata en la cual va empacada y en alguna medida a la transferencia o la venta que se hace de la misma. Entonces es muy importante tener en cuenta que el elemento central de la agroindustria es la transformación, la intervención o la producción. Pues bien,
Atendiendo a un gráfico de prospección de demandas tecnológicas del Departamento de Investigación y Difusión Tecnológica de Brasil, encontramos un esquema de cadena productiva que vale la pena replicar acá en términos generales. Fíjense ustedes que encontramos en la parte superior el entorno organizacional, específicamente las entidades públicas o privadas que apoyan la cadena, y encontramos el entorno de la superestructura de las leyes, de las reglas que regulan la cadena, en este caso una cadena que va a consumidor final, que suponemos que es alimentaria en alguna medida, pero que no siempre es así. Fíjense ustedes, los proveedores de insumos recogen de los productores y cultivadores, transforman la materia prima, la entregan a comercializadores mayoristas, estos a comercializadores minoristas, para que llegue finalmente al consumidor. Todos son objeto de transacciones y de valores agregados, en alguna medida a veces no específicos. Por ejemplo, el caso de los transportes son valores agregados, el caso de la logística, el caso de los servicios, a veces no aparecen o no son inherentes al producto final, pero el hecho de que se acopie y se concentre en determinada zona geográfica o territorio o centro de acopio, partiendo de los productores a los cultivadores, implica un paso más o una fase más de ese proceso para que llegue al consumidor final. Ya más adelante vamos a ver detenidamente las formas en que llegan los productos por medio de el uso de diferentes canales desde la perspectiva de la planeación o de la gerencia estratégica. Pero este es un esquema que vale la pena ver y recordar de ese libro, que de pronto en alguna medida les sugiero para que vean con más detalle en términos teóricos. Y aquí es donde encontramos una serie de problemas que tienen que ver con la cadena de transferencias, cómo llega el producto desde la producción hasta el consumo final. Porque la agroindustria inicialmente depende directamente del sector primario, es decir, de la agricultura, de lo pecuario, de lo pesquero, de lo biológico, en alguna medida también a veces de lo forestal. Y eso, pues en cierta medida hace que la agroindustria sea vulnerable por eventualidades que ustedes conocen o que ven en alguna medida. Entonces ahí podemos recordar, por ejemplo, en los años, en los inicios de la década, de la primera década del siglo XXI, problemas de tipo ambiental como el fenómeno del Niño, o en alguna medida el fenómeno que después se mutó, que el fenómeno de la Niña, eran fenómenos de tipo ambiental, de tipo atmosférico, de temperaturas, que afectaban por supuesto los cultivos y que afectaban el ganado y que afectaban estos recursos de los cuales dependemos y los cuales transformamos para que lleven bienestar en alguna medida a nuestros consumidores. Los problemas son, en términos generales, de tipo ambiental, los fenómenos naturales, los ciclos ambientales, el invierno, el verano, las temperaturas muy elevadas, las temperaturas muy bajas, las sequías, las epidemias, las plagas, los virus, etc. Pero adicionalmente, en algunos casos de nuestros productos, el uso del frío, ¿sí?, o el manejo de las temperaturas, porque en gran mayoría de esos productos, sobre todo agroalimentarios, son perecederos, es decir, se descomponen fácilmente, entonces podemos tener grandes pérdidas si no tenemos un adecuado manejo de ellos. Ya podemos apreciar posteriormente qué tiene cada actor en esas cadenas de transferencia, cadena de valor o cadena agroindustrial, y las actividades que ejerce cada uno de ellos. En el caso de los productores, hacemos énfasis, hay producción agropecuaria, ellos lo hacen,
forestal, pesquera o biológica. Ahí están. Pues obvio, su nombre lo dice, productores, ¿se encargan de qué? De producir, es decir, de transformar, de darle valor agregado. No de hacer y consolidar y prometer valor, sino de efectivamente entregar por medio de elementos de alta calidad y de insumos de alta calidad, proveer a los consumidores de satisfactores que garanticen en alguna medida un bienestar por el uso de dichos productos. Encontramos a los comerciantes, y aquí hay una gran gama importante de esos comerciantes que en alguna medida nosotros llamaremos los canales de distribución, pero que en términos generales son reconocidos como comerciantes. Son los intermediarios, los mayoristas, los detallistas y los exportadores. Algunos nombres, pues por supuesto, la propia interpretación de las palabras que los nominan, pues dice que son. Entonces, por ejemplo, en el caso de los intermediarios, relaciones a compradores y vendedores, y negocian, compran y venden. Los mayoristas compran, acopian, almacenan, posteriormente distribuyen, transportan y venden. Los detallistas compran al mayorista, embalan, empacan y venden a los consumidores, y los exportadores, una vez hayan acopiado en un sitio específico, orientan la venta de dichos productos o dichos insumos hacia el exterior. Y encontramos pues el núcleo de la esencia de nuestro esfuerzo profesional, la agroindustria, que se encarga de comprar los insumos, los almacena, los transforma, los empaca y posteriormente vende, sea a mercado intermedio o sea a mercado final. Y por supuesto encontramos en esa última fase de la cadena de transferencia al consumidor, quien compra, en alguna medida puede almacenar y consumir el producto. Esa es más o menos en términos generales una representación de los actores de la cadena y las actividades que realizan cada uno. Ya vamos a ver en torno de lo que es un flujograma específico, en este caso de la cadena agroindustrial, y en forma más detallada dependiendo de cómo vemos representaciones específicas sobre algunos productos. Y encontramos el sector agropecuario, forestal, pesquero, biológico, que entrega a factorías, a empresas industriales que se dedican a transformar estos insumos que van a ser orientados hacia el consumo final o al consumo intermedio. Escúchenme ustedes que sea reiterativo para que quede claro. Una vez ha sido transformado, lo remite aparte a la comercialización, que se encarga de la presentación, el empaque, el almacenaje y por supuesto el transporte de esos nuevos productos para satisfacer a quién, al consumidor final en los mercados internos y externos. Eso es en términos del consumo final, pero en términos de la agroindustria orientada hacia bienes intermedios o como insumo de otro tipo de productos, pues se encarga de, por medio de la logística, transformar y entregarlo para que sea procesados, envasados, enlatados, conservados, empacados, etcétera, etcétera, y convertidos en nuevos productos de origen de otras industrias para también satisfacer a otro tipo de consumidores finales en el mercado interno o en el mercado exterior. Dentro de todas estas fases encontramos algunas funciones específicas que yo denomino acá funciones de marketing agro, porque puede ser agropecuario o puede ser mercado agrícola en algunos casos, o puede ser mercado pesquero en algunos casos, o puede ser agroalimentario, puede ser agrobiológico, etcétera, etcétera, que vimos con anterioridad en la primera parte de esta presentación.
o de la presentación del marketing agroindustrial, primera parte. Dentro de esas funciones del marketing agro, ustedes colocarán ahí la palabra respectiva, encontramos funciones físicas, es decir, aquellas que tienen que ver con el traslado logístico, ¿sí?, de las materias primas en algún momento, refiriéndome propiamente a lo agroindustrial. El acopio, es decir, al sitio donde llegan esas materias primas o insumos para después ser transformadas una vez ha sido hecho el pedido respectivo al almacén central o al centro de acopio y vuelve a almacenarse en un sitio de producción. Después del almacenamiento, cuando se entrega en proceso productivo para producto intermedio o producto final, en ese proceso de transformación, después se orienta hacia las actividades de comercialización, que también tiene que ver en alguna medida inicialmente un acopio, después la definición de los canales, la definición de los objetivos a cubrir y la colocación de los productos en oferta en diferentes sitios geográficos o en diferentes sitios de dispensario o de entrega o en grandes superficies, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver las tipificaciones que encontramos respecto a esos canales de distribución. También podremos encontrar en alguna medida, cuando es un comercio institucional, una clasificación específica para entregarlo a esas instituciones que se encargarán de hacer una redistribución, los cuales pues necesitan en cierta medida cierto empaque especializado para que no sufra deterioro hasta que llegue al consumidor final, y por supuesto el transporte o la logística, que se encarga de que tanto los insumos como los productos lleguen al consumidor final en óptimas condiciones. Hay uno que es aleatorio, o sea que depende en cierta medida de la capacidad financiera que tienen las compañías, pero también sirve para agenciar procesos de desarrollo empresarial, que es las funciones financieras. Hay compañías que expenden productos de origen agroindustrial, en algún caso también agropecuario, que financian los proyectos hasta llegar al consumidor final. Entonces, pues aquí encontramos algunas de las funciones, por supuesto, del marketing agro. Pero para que llegue finalmente el producto al consumidor final, tendremos en alguna medida que definir los tipos de distribución, y básicamente lo hacemos sobre la base de lo que analizaremos en su momento en esa mezcla del marketing mix y ese apartado que se llama distribución. Entonces encontramos, vamos a hacerlo más claro en esa oportunidad, pero aquí lo hacemos en términos generales, que vamos a utilizar una distribución intensiva, y me apropio de la analogía para decirles en qué consiste una distribución intensiva. Consiste en colocar el producto como figuradamente nos dice la religión que está Dios en todas partes. Nuestro producto va a ser, entre comillas, fácilmente demandable. ¿Por qué? Porque está en todas partes. Esa es la distribución intensiva. En cualquier lugar del territorio donde usted se encuentre, encontrará ese producto. Esa es una distribución de tipo intensivo o distribución intensiva. Se le puede asimilar a la masiva, en tanto que, como está en todas partes, pues hace parte de las grandes masas de la población, o está en todas partes al fácil acceso. Entonces esa es la intensiva. Encontramos la selectiva, que está en algunos lugares muy específicos del territorio que vamos a cubrir en términos del marketing. Vamos a pensar en Cali, vamos a pensar en Medellín, en Bogotá, en ciertas zonas. Pensemos en selectiva, por ejemplo, los centros ferreteros en Bogotá, Palo Quemado, por colocar uno. En Cali, en determinado barrio, en determinada comuna. En el caso específico de aquellos que solo llegan a determinadas personas porque utilizan una distribución exclusiva, ¿sí? La exclusividad se encuentra casi siempre en solo una parte, ¿sí?
es difícil su acceso a la exclusiva en términos no solo de ingresos, sino en términos también de locaciones geográficas. ¿Por qué? Porque casi siempre hay un solo punto de venta, aunque esto va mutando poco a poco, que viene inicialmente como exclusiva se va volviendo selectiva y posteriormente se vuelve intensiva. Entonces eso lo vemos en el desarrollo de algunos productos. Pero recuerdo un ejemplo en términos de mercados generales en el caso de los mercados de automóviles. Por ejemplo, en Colombia el Mercedes-Benz solo se consigue en Colombia oficialmente, importado exclusivamente, en la calle 26 con carrera 68D, se llama Automercantil. Es un representante exclusivo de la marca y de ahí es donde venden los productos exclusivos. Pero con el tiempo pues llegará un momento en que la gente tiene mayor acceso a dinero, a renta y puede comprar en otras ciudades. Entonces de pronto salen concesionarios que lo vendan, por supuesto nuevos, con un mayor costo en otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, etcétera, etcétera. Pero fíjense, por ejemplo, pensemos en los mismos mercados de vehículos, el Lamborghini. Entonces, si usted quiere un Lamborghini, no lo consigue de primera fuente o de primera mano en Colombia. Es una venta súper exclusiva a nivel global, entonces usted lo consigue en los países europeos. Entonces, intensiva se consigue en todas partes, la selectiva en algunas partes, seleccionadas por supuesto, y la exclusiva en términos geográficos o de distribución en zonas muy, como su nombre lo dice, exclusivas y determinadas donde están en oferta esos productos. El caso nuestro de la agroindustria, cuando son productos rondan dentro de la selectiva y la intensiva, aun cuando hay mercados especializados y de exclusividad en la agroindustria. Conozco un caso de Arflina, que es una distribuidora que en el barrio Santa Ana de Bogotá, donde venden la comida y los insumos de comida gourmet en la 108 con carrera sexta, encontramos Arflina y venden pues estos tipos de productos con mucha exclusividad. Entonces encontramos jamón serrano, por supuesto español, ya se produce a nivel de América Latina, de Chile y de otros países este tipo de jamón, pero el hecho de que sea de origen, porque también tiene una denominación de origen, la cual vamos a estudiar posteriormente, entonces les da cierta exclusividad. Lo exclusivo no lo usa todo el mundo. Lo exclusivo deja de ser exclusivo cuando se convierte en selectivo y después en intensivo, pero cuando empieza a copar mercados. Entonces, ¿qué ocurre con la colocación del producto? Se coloca en sitios más diversos a medida que se amplía la demanda y por supuesto el precio no es tal cual como es en la exclusiva. Si usted quiere un buen producto, pues pague un precio más elevado y tendrá en cierta medida cierta garantía, porque la exclusividad genera garantía y otros valores que a veces son simbólicos, por supuesto, pero que en términos de garantía son importantes. Los tipos de distribución: intensiva, selectiva y exclusiva. Y volvemos a enunciar los canales de distribución. Los intermediarios, aquellos que se encargan de negociar y de vender esos productos, a veces sin tener puesto o agencia, sino se hace simplemente por medio de contactos telefónicos o de contactos vía email, ¿sí? Vamos a pensar en tiempo de marketing digital o de e-commerce. Por ejemplo, Mercado Libre es un intermediario, ¿sí? Se ubica el producto, o Amazon, se ubica el producto en determinada librería y ellos se encargan de hacerla llegar a la puerta de su casa, ¿no? Entonces serían intermediarios. Ellos no se dedican precisamente en algunos casos a producir esos vamos a pensar en libros o esos CDs o ese material de tecnología o esos accesorios de computación, etcétera, etcétera. No, son intermediarios. Pero también encontramos los puntos de venta in situ, o sea, en el momento en que queremos tener acceso a un producto, vamos y lo compramos a un sitio donde está, un punto de venta. Las grandes superficies, por ejemplo. A propósito de eso, o la tienda, en casos de ventas al detalle, ¿sí?
o de pronto también serían en sectores en los cuales hay un mercado especializado. Y encontramos también, por supuesto, las grandes superficies o tiendas mega o almacenes de cadena o almacenes de cajas de compensación familiar o almacenes de cooperativas, etcétera, que a veces se han convertido en grandes superficies. También lo encontramos, por supuesto, en tiendas detallistas y sus canales de distribución y, por supuesto, en tiendas especializadas. Por ejemplo, hay tiendas especializadas en green marketing, decíamos, hay otras en mercado orgánico, otras en mercados fitness, etcétera, etcétera. Entonces, esos canales de distribución nos sirven para llegar más fácil a nuestros consumidores, para que estos en alguna medida no solo conozcan el producto, lo cual hacen a veces por medio de la publicidad o del uso inicial, sino porque se convierten en referenciados por esas tiendas especializadas. Ya de esos canales de distribución, por supuesto que encontramos diferentes actores y diferentes tipos de mercados. Vamos a ver los tipos de mercados agro. Ya hemos hecho la distinción de por qué no le colocamos agroindustrial de una vez, porque a veces ocurre que se coinciden en la colocación de productos que son agropecuarios, después dentro de la cadena de transferencias se suele, después de que se ha transformado y que se tiene un producto intermedio, que vuelva al mismo mercado, en ese caso agropecuario. Pensemos en almacenes de cadena en Colombia como el Campesino, ¿sí? O en cadenas mega, como tiene Fedegan en alguna medida, o FENALCE, o en algún caso la Federación Nacional de Cafeteros en otras ciudades, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablemos entonces de los tipos de mercados. Encontrar los mercados de productores. Ustedes entenderán que de productores es simplemente aquellos que se dedican a extraer de la tierra los productos, en el caso agropecuario, extraer del río o del mar el recurso pesquero, ¿sí? O en el caso de la agroindustria, mercados de productores dirigidos al comercio institucional o a las instituciones. Entonces nosotros podríamos en alguna medida, después de transformar algún material, algunos insumos lácteos, venderlo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y ellos serían de productores a consumidores institucionales en ese caso. Encontramos los mercados de mayoristas, donde solo coinciden los mercados grandes y a donde llegan los acopios de los productores en alguna medida. Encontramos también las centrales mayoristas, de la cual vamos a hacer una definición posteriormente. Encontramos los mercados de insumos o materias primas. Encontramos los mercados de exportación, encontramos los detallistas. Anteriormente, en la sesión número 1 de marketing agroindustrial, habíamos visto tipos de mercados. Repetimos esta parte, que es la más enfática y la más focal, que tiene que ver con el sector agropecuario, con la agroindustria, con la transformación, ¿sí? Para que quede aún más claro a qué mercados atisbamos nuestro esfuerzo o colocamos como target dentro del desarrollo de nuestras labores, por supuesto, profesionales y académicas. Encontramos las bolsas agropecuarias, caso colombiano la Bolsa Nacional Agropecuaria, las corporaciones de abastos en las grandes capitales, las asociaciones de campesinos o pequeños productores de economía media, las asociaciones gremiales, escúsenme ustedes que se repite, las cooperativas de productores, y pues también están asociados dentro de esos tipos de mercados. Hay mercados de consumidores, que son cooperativas, cajas de compensación, organizaciones directas de consumidores, la Federación Colombiana de Consumidores, la Asociación Nacional de Consumidores. Antes había un mercado que acopiaba productos de primera necesidad, que se llama Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA, ¿sí? Pero hay en alguna medida, en algunas ciudades o en algunas regiones o en algunos departamentos, algunos símiles de dichas asociaciones en términos de consumidores. En esas grandes definiciones, pues hay unas que vale la pena enfatizar y que son creación
en alguna medida para esta sesión. Encontramos la definición de mercados de centrales mayoristas o centrales de abastos en alguna medida. Entonces fíjense ustedes que en Bogotá encontramos una que se llama Corabastos, en Bogotá, Colombia. En Cali reconocemos a Cabasa. En Bogotá hay otra también, que también se llama Codabastos. Codabastos, que es una cooperativa que queda al norte de la capital. Fíjense ustedes que como es tan grande geográficamente Bogotá, pues da como para 2 o 3 infraestructuras de este tipo. Decimos que son infraestructuras adecuadas para recibir la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera en grandes volúmenes como centros de comercialización para las grandes ciudades o para los productores o para los consumidores intermedios, ¿no? Y dentro de esas centrales mayoristas encontramos 2 tipos principales: los mercados centrales tradicionales o mercados de abastos y los mercados de algunas empresas o grandes superficies. El centro de acopio, por ejemplo, de Jumbo es una central de abastos. ¿Para qué? Para todo el país. El centro de acopio de la 14, por supuesto, también tiene va al productor, entonces compra todos esos productos para después distribuirlos en sus diferentes almacenes, en todos esos almacenes donde tiene asiento en algunas capitales y algunos departamentos. Y dentro de esas definiciones, por supuesto, vale la pena tener en cuenta el tema del cual habíamos hablado: los mercados de origen o en origen, o denominación de origen, referentes al origen de los productos y la zona geográfica de una región o un país. Soy literal en la lectura porque es un concepto que hemos creado para esta sesión. Repetimos: mercados de origen o en origen o de denominación de origen, referentes al origen de los productos y la zona geográfica de una región o un país, donde se evidencian las cualidades, la trazabilidad y la tecnología empleada en la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera. Por lo general, su reconocimiento y posicionamiento por parte de los consumidores se da al colmar las expectativas comparándolos con otras variedades del mismo producto. Anteriormente colocamos un ejemplo con el jamón serrano, pero podríamos pensar en mercados de origen, por ejemplo, del queso en Francia, de vinos en la misma Francia, inclusive de pan en la misma Francia, de chocolates en Suiza. Y pensando en otro tipo de productos no de origen agroindustrial, pensaríamos en relojes de tecnología avanzada en Suiza. Pensaríamos en lo que tiene que ver con vinos en América Latina, en Chile, en Argentina e inclusive en México, ¿sí? Entonces esos mercados de origen brindan algunas características especiales y un reconocimiento y una acreditación por algunas organizaciones para que la gente disfrute, por supuesto, de productos de mayor valor agregado o de mayor valor o de mayor satisfacción para los consumidores finales. Ya que vamos a ver la representación de algunos de ellos y en algunos casos vamos a ser reiterativos o lo estamos siendo. Miren, acá los productores llegan a ciertos acopiadores en términos de la cadena de transferencia. Estos productores entregan a los acopiadores, estos se entregan a los mayoristas pueden venderlos a los detallistas y los detallistas a los consumidores, o podrían venderlos directamente. Entonces aquí pues por supuesto que miramos unos niveles y una preparación específico donde a medida que los productores entregan sus productos hay mayor concentración, y cuando viene la fase de distribución se presenta cierta dispersión. Entonces ese es el esquema de las etapas del proceso. Este es un sistema tradicional. Vamos a ver la combinación de sistemas y en algunos casos que parece que hubiese una anarquía en el mercado, pero que son tipologías de especificidad de productos. No todos tienen el mismo tratamiento inclusive por el mismo manejo de la cadena de frío. Entonces vamos a poderlo apreciar en su momento.
encontramos dentro de los niveles de varios niveles. Por ejemplo, acá cuando hablamos de nivel de canal, se aplica una fórmula para saber cuántos canales de distribución se utilizan para llegar al consumidor final. Entonces podemos decir que de productor a consumidor hay un nivel o hay un canal. N es 2 menos 1, 1. ¿Qué quiere decir? Que hay un canal. En el segundo caso va del productor al acopiador rural y de este al consumidor final. Y tenemos que N es 3, ¿cierto? Menos N es 3, ¿sí? Menos 1, entonces hay dos niveles. Acá en esa representación queda claro por la flecha, pero a veces tenemos que hacer ese cálculo porque el precio de los productos muta cuando hay un nuevo miembro en el canal de transferencia o cuando hay un nuevo canal, ¿sí? Por supuesto, pues todo el mundo espera un estipendio por la colocación de un producto, entonces al pasar por el canal pues tiene que haber un cobro y eso incrementa el costo. Al incrementar el costo incrementa el precio y al aumentar el precio puede bajar la demanda, como lo habíamos detallado anteriormente. Fíjense acá, del productor va al acopiador mayorista, de ahí va al detallista y al consumidor. Es otra forma y es otro tipo de producto que se negocia en esta forma. Entonces tenemos 4 4 menos 3 daría, perdón, 4 menos 1 da 3 niveles de canales, o sea, 3 canales utilizados, fíjense ustedes. Y el caso del productor al acopiador rural, después al mayorista, después al detallista y finalmente al consumidor. 5 menos 4, entonces ahí finalmente se han utilizado 4 canales de distribución. El consumidor pues por supuesto se resta porque no hace parte de la cadena de transferencia sino que directamente consume. Fíjense otro un poco diferente con la intervención ya de la transformación, la producción o de la agroindustria. El productor va en un sentido del acopiador al mayorista, del mayorista al detallista y de este al consumidor, ¿sí? Decimos que 5 menos 1, 4, ahí se utilizaron 4 canales, pero por el otro lado, el productor va al acopiador, va a la agroindustria quien transforma o produce, hace un producto final y lo entrega al detallista y lo entrega al consumidor, ¿cierto? Entonces decimos que 5 menos 1 también 4 canales o 4 niveles. Y pues es un poco más complejo porque hay más actores e inclusive se contempla el mercado internacional. De productor a la cooperativa de productores, de la cooperativa de productores a la agroindustria, de la agroindustria al detallista y de ahí al consumidor interno a nivel final. Entonces decimos 5 menos 4, 5 menos 4, ¿sí? 5 menos, 5 menos 5 menos 1, perdón, y nos da 4 niveles de canal. Acá podría darse el caso de que el productor pase a la cooperativa de productores, después al mayorista, después al detallista, después al consumidor, pero no es el caso del ejercicio del planteamiento que hacemos. Pero encontramos uno de productor a acopiador, de acopiador a agroexportador o a exportador y de exportador a consumidor del mercado externo. Entonces diríamos que 4 menos 1, 3 niveles de canal. Pero podría ser que de productor a acopiador, de acopiador a agroexportador, entonces tendríamos 3 menos 2 serían 2 niveles de canal. Si fuese que el exportador lo colocara directamente en el exterior, por eso decimos agroexportador. Pero los ejemplos los encontramos así. Pero también puede ser de productor a acopiador, de acopiador a mayorista, de mayorista a detallista y de ahí al consumidor final. Entonces decimos que tenemos 5 menos 1, 2, 3, 4, 5 menos 1, 4 niveles de canal. Otro podría ser de productor a la asociación de productores,
de la Asociación de Productores a la Institución Reguladora de Alimentos. Anteriormente decíamos que había el IDEMA, pero hoy tenemos la Bolsa Nacional Agropecuaria y tenemos otras instituciones, a veces gremiales, y de la Institución Reguladora de Alimentos al consumidor, tanto internacional como externo, tanto interno como externo. Entonces a cada uno pues le restamos uno que es el consumidor y nos da el nivel de canal, de productor a la asociación de productores, de la asociación de productores a la asociación detallista, de la asociación detallista al detallista y de ahí al consumidor final. Pensemos por ejemplo en el mercado de las drogas, de los medicamentos, perdón, del productor a la asociación de productores, entonces hay una gran gama, etcétera, etcétera. Llega la asociación detallista, por ejemplo Copidrogas entrega esos medicamentos a las droguerías y las droguerías las venden. Entonces ahí haremos el análisis dependiendo en algún momento del producto del cual estamos hablando. Y esa misma representación que vimos anteriormente la repetimos acá para hacer énfasis en la forma en que se distribuyen ese tipo de productos. Fíjense, el productor al consumidor, el productor vende directamente al consumidor. Mercados campesinos, el hecho de que haya teóricamente, ¿no? Menos personas o menos naturales o jurídicas en la cadena de transferencia implica que los costos o los precios son más bajos. Entonces se supone que los mercados campesinos venden más económico al consumidor final. Caramba, ahí tengo mis dudas por algunas investigaciones que se hicieron específicamente en el Valle y en Antioquia sobre el tema. A veces ocurre que los precios de productor a consumidor pues no difieren mucho, porque así no haya miembros en la cadena de transferencia, con este tipo de productos no es que baje mucho el precio en términos reales, pero pues nominalmente se dice que bajaría el precio. Y encontramos otro donde encontramos solo dos canales, que es el segundo, de productor acopiador rural y el consumidor. Fíjense, 3 menos 1 da 2. Por supuesto, el acopiador asume las funciones de mayorista y de detallista. Acá encontramos uno parecido, pero ya contemplando un detallista. Entonces, de productor a acopiador mayorista a detallista y después al consumidor final. Es cuando encontramos un vendedor al por menor especializado en dicha área. Y acá ocurre lo propio, del productor al acopiador rural, de este al mayorista, el mayorista al detallista y al consumidor. Cada canal tradicional que se observa en la mayoría de estos productos es, por supuesto, depende del producto. No todos pueden utilizar el mismo nivel de canales y la misma transferencia o la misma logística, dependiendo de la especificidad de cada producto, pues será su distribución y el uso de los canales. Acá encontramos de productor a copiador, a la agroindustria, al mayorista, al detallista y al consumidor. Un canal como el anterior al cual se incorpora el productor agroindustrial. Y esta es otra representación que en alguna medida ya hemos visto, ¿no? La cooperativa de productores al exportador y del exportador al consumidor externo, ¿sí? Por supuesto, aquí encontramos a uno de los actores fundamentales del cual somos parte, que es la agroindustria. Fíjese, por ejemplo, en este caso, del productor al acopiador, al exportador y al consumidor externo, y del productor a la cooperativa de productores, al detallista y al consumidor interno. Entonces ahí toca tener en cuenta, por supuesto, cómo se da ese comportamiento. Por supuesto, les sugiero que en alguna medida, si encuentran algún texto que los ayude a aclarar toda la cadena de transferencia, la cadena de valor, en alguna medida la forma de la cadena de transferencia, cómo llega del productor inicial
del sector agropecuario, pesquero, forestal o biológico a el consumidor final. Si esta es la oportunidad para reiterar la importancia del manejo adecuado de los tipos de distribución y su coherencia respecto, por una parte, a los productos, pero por otra parte que tenga claro el target hacia el cual está orientado el consumo de dichos productos. Terminamos así la segunda parte de marketing agroindustrial. Muchas gracias por su atención y hasta un nuevo tema. Feliz día.